Ahorita estoy viendo películas tailandesas. Mira, lo malo es que ahorita estamos con un poco, yo tengo mucho aire justamente, pero más bien sería... Haz de cuenta que yo estoy checando como este fondo queda más o menos en medio y tú... Sí, o sea, yo lo que siento es que está... No, está bien, no, o es no sé. Bueno, es que también tu silla está así, siempre la ponemos en diagonal. Puede estar así. Bien, ya. Está bien, o sea... Habla, ok, ya. Okay. ¡Welcome! Bienvenidas y bienvenidos al capítulo número 22 de La Papaya ¡Cósmica! Efectos de sonido, ¿no? ¡Cósmica! Ay, no, qué mal. Qué mal. Ay, producción. No. Vamos a ver. Te vamos a compartir. Tú ya sabes. Sí, no. Algo que habíamos dicho. La pregunta de hoy, a ver si nos pueden contestar y ayudar con esta pregunta sobre el tema de hoy que vamos a hablar. Y es si ustedes quisieran ver una película que fuera adaptada para teatro. O sea, que esta película hayan dicho, esta me gustaría verla en teatro. Si tienen alguna película favorita que dijeran, esta la quiero ver en teatro. O si han visto alguna también, porque sí ha sucedido. Si nos pueden responder a eso, por favor. Y ahorita lo leemos y contestamos. Así es. Y en dado caso... ¿Sí está bien la pregunta, sí? ¿Cómo la dijiste? Si tienen alguna película favorita que quieran ver en teatro. Más bien, o sea, si les gustaría ver una adaptación de una película a una obra de teatro. Exactamente. Ok. Digo, es claro, lo que dijiste no es nada más de que... Es que no entendí lo que dijiste. Sí. Y respóndanos ahí a la página para estarlo checando también en el celular. Que no se nos vaya la onda, como siempre. Así es. ¿Qué chiste te cuento? Ay, güey, tienes unos chistes bien buenos y me cuentas. Ay, no. A cada rato me mandaste mensajes. Cuéntale del puesto, por favor, cuéntale del puesto. El que mandaste por mensaje. No, ese me lo dijiste en persona. ¿Del puesto? Del puesto, sí. Oye, ¿dónde se encuentra la señora del puesto? No, ya me acordé. ¿Sabes dónde se encuentra la señora del puesto? Por supuesto. Pero es que era separado. Oye, ¿dónde está la señora del puesto? ¿Sabe dónde está la señora del puesto? Por supuesto. O sea, por... Ay, ¿ven lo que tengo tengo que estar lidiando todos los días? A ver. Ya nada más comparto. El del pollito está bien tierno, ¿no? Así de dos pollitos que van a un restaurante y un pollito dice, pío. Y el otro pollito le dice, sí, píe lo que quieras. No, son chistes. De pío. No, son chistes tiernos. O sea, de contar a los otros, pues no. No, aquí no se puede. No se puede. No, está clausurado. Oye, se me hizo oportuno elegir este tema el día de hoy porque la semana pasada estuvo un poquito más, no serio, pero sí más complicado el tema. Es que hablar de géneros teatrales es complicado. Siempre ese fue el tema realmente. La complicación de los géneros. No solamente es hablarlos, sino tratarlos como de explicar cuando estás trabajando. Entonces, sí. Pero son de esos temas que van a estar siempre en la mesa. Los iremos repitiendo y sí, les dijimos, no se trata tanto como de explicar qué significa, de qué trata cada género, sino más bien como de qué nos sirve, ¿no? Exacto. Y qué pasa cuando uno no los comprende, o sí los comprende, o los confunde, y también un poquito compartir las experiencias
Sí, de cómo sí, nos sí. hacemos bolas con los dramáticos géneros. Pero hoy es un drama los géneros. Pero el tema de hoy está muy interesante. De hecho, ¿sabes por qué lo mencioné? Porque estaba viendo las repeticiones y vi que dijiste, oye, hay que hablar de esto, sí, apúntale, no, vamos a hablar de Sí. esto. Yo, sí, sí, sí. ¿De qué hablamos? Ayer vi cuando estaba editando, vi eso y dije, qué curioso, o sea, sí surgió de algo. No me acuerdo por qué quería hablar de eso. Sí, Ahorita tengo un poco sí. la mente en blanco, así que tú hazme, Pues, inspírame. bueno, el tema de hoy es ajá, exacto, ¿no? Las adaptaciones del cine para el teatro, ¿no? Sí, bueno, creo que se puede dividir en muchas cosas, pero inició porque tú estabas poniendo un ejemplo de un director que estaba dirigiendo una película para teatro. O sea, ¿cómo es eso? Que el director estaba viendo la película en su computadora y en ese momento estaba dando indicaciones en el ensayo de teatro. Entonces, ¿qué quería hacer? ¿Reproducir la película en el teatro o qué quería hacer? Es que mira, cuando me contaron eso, yo me estaba imaginando, hace cuenta que contrato un plomero y viene el plomero y sí, y trae sus herramientas y todo y de repente dice, a ver, ¿qué es lo que quieres que reparen? No, pues el baño. Ok, un segundito y saca su celular y pone un tutorial de cómo reparar un excusado. Así siento que es prácticamente... Oye, pero fue algo más drástico. Es como el plomero, pero que viene el plomero a arreglarte la tele y saca su instructivo de cómo se arreglar una televisión. Ajá, no es como, ¿qué onda? Tú eres plomero y estás haciendo... No sé si sea ese el caso, porque no sé si se... Bueno, tú sabes que yo hice la adaptación de una película, pero sí, ahorita llegamos a eso. ¿No? Al teatro. El chiste es... sí funciona, sí es divertido, sí irían a ver una película que ustedes hayan visto y que digan, es que va a salir en teatro, quiero ir a verla. Híjole, es que yo no. Con tu obra, pues te digo, aparte que la voy a ver por ti, pero también por fue obligación, por o sea, obligación. porque ya, no, ya que... porque al final tú también buscaste una película que tampoco es tan famosa. Y tú dijiste, oye, no manches, no puedo creer que esta película no sea tan conocida y yo quiero también, o sea, el tema me intrigó, y yo quisiera, pues, ponerlo como... Déjame hacer un pequeño paréntesis porque es importante tu crítica que me diste, porque tiene que ver mucho con lo que hemos hablado durante muchos episodios. No me lo dijiste, pero yo sé que a Daniel no le gustó. ¿Tu obra? Ajá. Y sobre todo también por el concepto de una película a una obra de teatro, ¿no? Pero la crítica, yo a muy pocas personas les pido una crítica. O sea, la verdad es que no, yo no soy de las que, oye, ¿qué te pareció? Ni nada. Muy pocas personas. O sea, con los dedos de la mano son esas personas y me sobran. Pero Daniel tiene algo que quita el gusto aparte y ve lo bueno y lo malo de lo que está opinando, ¿no? Entonces su crítica fue así, sabes que esto estuvo padre, esto no, por esto, lo que hemos hablado. Aquí el gusto no tiene nada que ver. Si te gustó o no te gustó, es algo muy personal, pero es constructivo una crítica de decir, sabes que aquí tal vez no se logró lo que querías, aquí sí vi esto, y eso se me hace muy inteligente y muchas gracias, muy generoso. No, sí me gustó. Ya en cuanto a crítica, recuerdo haber dicho varios aspectos, tanto positivos como negativos, digámoslo así. Pero ya como en gusto general, yo Daniel, pues, mira, es una historia que me cautivó, me entretuvo. Sí, lástima, porque sí, unas cuantas actuaciones de ciertas personas que yo sé que con las cuales tú batallaste, sí sé que al final la responsabilidad recae en el director, pero créannos de que neta hay mucha gente que sabotea bien cañón y es un trabajo en equipo, pero al final cuando
estás trabajando con gente que realmente no le importa que su obra en la que ellos están salga bien o mal. Es muy difícil rescatar por lo menos las actuaciones de esas personas, ¿no? De verdad es que hay gente muy caprichosa allá afuera, y aunque sí creo que sea un trabajo, yo creo que tú has de pensar, ok, me hubiera gustado hacerlo de tal manera, ciertas cosas, pero pues sí, al final siempre estarán estos personajes en los proyectos que sabotean. Sí, y curiosamente hubo otros que fueron muy generosos con su trabajo y ayudaron a los demás. Pues justamente tu amigo, el que comentó hace creo que 2 episodios. Héctor es súper generoso. Y te dije, güey, ese tipo me cayó súper bien, me dio mucha risa aparte. Sí, y me dijiste, güey, pues es que él es el que yo metí. Él vino a rescatar la obra, o sea, vino a 2 días, me dijiste casi del estreno, porque se fue el otro actor y llegó a sustituir. No, ya habíamos estrenado, creo que una función. Ya habían estrenado. Sí, y de repente ya no puedo. Y sí, okay. Y llegó ahora sí que hacer el bomberazo. Sí. Y vaya bomberazo, o sea, y lo vi con muchas ganas. Pero fíjate que lo hemos hablado y son actores que su talento tiene que ver con su disciplina, ¿no? Yo creo que el talento es un 5% y el 95% es disciplina, y él es uno de los que lo demuestran, porque entendió inmediatamente su personaje y la obra, y lo bonito era que le daba una indicación y ya lo tenía resuelto a los 10 minutos. Sí. Y resolver en el buen aspecto, ¿no? Sí, resolver por experiencia, por tener ahora sí que el profesionalismo para poder saber qué es lo que te está pidiendo, ¿no? Y saber en qué momento están, las circunstancias. Sí. Y no distraerse, no llenarse de nervios, ni de estrés, ni de... No, y además concentrarse en lo que tenía que estar, o sea... La ficción es tan delicada que la puedes romper en cualquier momento, ¿no? Entonces es muy interesante ver a estos actores, también a los actores que quieren hacerlo, se esfuerzan por hacerlo. Tal vez todavía no entienden sus mecanismos para entrar a eso. Pero uno agradece muchísimo que esté allí, que esté dispuesto y lo esté intentando. Sí. Oye, perdón, es que mira que dice aquí Mónica Sánchez, ya volví para verlos en vivo. Muchos saludos. Te extrañamos muchísimo. ¿Qué pasó? Y para la otra gente que esté viendo, las otras 50 personas, les repetimos la pregunta, si quieren comentar ahorita o ya sea después. Si hay alguna película que les gustaría verla adaptada a obra de teatro. Entonces ahí un gran ejemplo ahorita, por ejemplo, que estuvo sonando mucho fue Ghost, que fue una película nominada a los Oscars hace unos años, y ahorita la montaron. Y además musical. Y yo no tengo nada de ganas de ver. Si tuviera dinero iría, pero no es el caso. Pero justamente es lo que pasa, de que veo una cosa que me gusta demasiado y digo, ahí está, ya no quiero ver más, porque sé que me encantó, y creo que ese es el formato con el cual yo me sentí intrigado al verlo. Y no sé, o sea, es que luego siento que puede algo agarrarse del éxito de algo que ya existe. Yo sé que no necesariamente, pero ya sé que es la historia, sé que puede haber cambios y todo eso, pero a mí ya vi esos rostros interpretar esos personajes, ya vi el concepto de este director que me encantó, ya vi esto y lo otro, y yo estoy satisfecho con esta historia, estoy satisfecho con este proyecto que se hizo. Te digo, no quiere decir que no valga la pena que los hagan, te digo que es la razón por la cual yo usualmente no tengo ganas de ver algo, ya sea que primero lo vi en teatro, o ya sea que primero lo vi en cine, o ya luego pasan a serie, no sé, ya no me dan las mismas ganas. Bueno, y ahí hay un problema que tú y yo tenemos, que no nos gusta mucho la comedia musical, pero hemos tratado de explicar que entendemos, tratamos de entender la complejidad de la comedia musical. Claro, ¿no? sí. O sea, no estamos demeritando el trabajo de nadie, que está muy cabrón actuar, cantar, coreografía. Es que ahora sí estamos hablando de gustos, no de crítica.
Exacto. Sí. Pero entonces ya entrando en esta crítica u opinión donde llevan, por ejemplo, Ghost a teatro musical, Sí. se me hace muy arriesgado y tal vez no sé cuál sea el motivo verdadero. Si el motivo sea porque fue una película que todavía es exitosa, que todavía son de esas películas que románticas que te quedas a ver los domingos o lo que sea, que decir, me la voy a pasar bien porque es una película que ya se convirtió como en un clásico del romanticismo. Sí. Y dijeron, pues vamos a llevarla para hacerla teatro musical por el éxito o, aquí viene, o por la estructura misma que sí puede caber en teatro musical. Por ejemplo, Los Miserables tienen más estructura como de ópera, ¿no? Hasta las notas que tienen, la partitura es un poquito más de ópera, pero está como mezclado, ¿no? Y también ya estuvo en cine y está y obviamente en teatro musical. Sí. Y es una novela, ¿no? Entonces cruzó de la novela, creo que al cine, no, al teatro y después al cine, y así ha estado, ¿no? Y por lo que he escuchado, es una gran obra de teatro musical, ¿no? que como que tiene una parte. La de Ghost, yo me imagino que tiene un poquito más esta parafernalia de la comedia musical, que así tiene que ser. Si no lo tiene, la verdad es que, ¿para qué? ¿No? Tiene que tener esto de show, de grande y demás. Ahora, ¿qué es lo que podría motivar llevar una película a teatro? Yo sé, yo sé por qué llevé una película a teatro, ¿no? Pero... ¿La tuya era antes novela o fue directo guión? Guión Directo. Guión, directamente. Tal vez estuvo basado, no fue guión, no estuvo basado en nada. En Jesucristo. En Jesucristo. Spoiler. Fíjate que la película, la obra se llama El hombre que camina en el tiempo, ¿no? Y yo puse en cartelera, en la sinopsis, un hombre que ha vivido 14,000 años, y que ha sido como diferentes personajes de la historia, entre ellos Jesucristo. Y mis actores me decían, es que estás vendiendo la historia, quién sabe qué, nadie va a venir a verla porque... Y les dije, es que lo interesante no es en qué acaba o cuál es el final, no es novela, no es telenovela, ¿no? No, eso es un spoiler. Pero no importa, porque lo interesante es cómo transcurre. Sí, pero sí, al final, o sea, sí. Y creo que eso fue porque pasó, así que gracias a Dios, gracias al hombre que caminó en el tiempo, que el público volvía a ir. O sea, ya se sabían de qué se trataba y volvía a ir el público. ¿Por qué? Porque querían ver el desarrollo. Y ese es el primer concepto de la tragedia griega, de las obras griegas. Sí. Ya saben en qué van a acabar Edipo, ya saben cómo va a acabar Electra, pero cómo transcurre. Y ahí, particularmente, yo he abogado mucho a decirle a los directores, actores, que hay que motivar más a que la gente vea el camino, el transcurso. No importa el final, ya se sabe en el final, ¿no? Esa es mi teoría. No, es una muy utópica, muy idealista. ¿Pero pasó? Y sucedió. Oye, pero... Sí. Se me quedó la mente en blanco porque algo iba a decir y ya no me acuerdo. Bueno, pero hay películas que sí se han llevado al teatro. Y viceversa. Pues mira, otro gran ejemplo es la película El Club de los Poetas. Sí, la fui a ver. Con Robin Williams. La Sociedad de los Poetas. La Sociedad de los Poetas. Está una gran película de Robin Williams, sí. Y hace unos 3 años. ¿La viste? ¿La de Robin Williams? No, ¿la obra? No, un compañero de unas 2 generaciones abajo de mí estaba ahí en el elenco de los estudiantes. Atzke Faison se llama.
gran chico. Pero no, sí, la verdad es que me duele, mira, sí, luego me dan ganas, luego sí me duele el codo, y no voy, sé que debería ir más, pero no fue el caso, y la verdad es que el actor, el de, ¿cómo se llama? ¿El maestro? El maestro, el actor, ya te digo el nombre, Héctor, no. Bueno, en fin, el actor que está interpretando al personaje al cual interpretaba también Robin Williams, pues, no sé, se me hacían justamente pues dos perfiles sumamente distintos, que es el caso también, ¿no? Si uno va a hacer una adaptación, creo que tal es importante que se aleje un poco del original. Al final, pues si vas a hacer una adaptación, pues dale parte de tu estilo, de tu concepto como director, ¿no? Entonces, Herrera, creo que su apellido es Herrera. En fin, no me dieron ganas, no tuve para nada ganas de ir. No sé, ¿tú qué opinas? Es que está complicado porque creo, particularmente, esa es mi opinión, que hay un gran error cuando quieres llevar al cine al teatro. El error, y lo hemos dicho, es que no entendemos, muchos de los que hacemos teatro, que el lenguaje del cine es completamente diferente y quien está contando la historia es la pantalla, es la imagen, ¿no? Por eso es tan importante el fotógrafo, porque él está contando también la historia y obviamente la edición y el concepto, o sea, todo es importante, ¿no? Pero quien está contando, imagínense ustedes ahorita que nos están viendo, las 500 personas, ¿no?, que están ahí, que lo que están viendo en su cuadro es la historia, lo que está sucediendo. No saben lo que hay atrás, no saben lo que hay a un lado, es nada más el cuadro. Y nada más están viendo la mitad de nuestro cuerpo y nada más están viendo ciertas expresiones. Quien está contando es la pantalla. Entonces, el error que cometen es que como el cine tiene muchos cuadros, ya se me fue la palabra otra vez. Planos, muchos planos, gracias. Lo quieren llevar a teatro. Es que dicen, es que estaba bien bonita esta escena cuando se tomaron de la mano. Sí, pero la cámara está haciendo un extreme donde está enfocando a las manos. Sí. ¿Cómo lo llevas al teatro? Porque el teatro tiene su propio texto, ¿no? Entonces, ahí está una mala adaptación que están haciendo. No todas las películas se pueden llevar al teatro. La que yo hice, lo primero que chequé es su texto, no las imágenes. O sea, yo no me guié por las imágenes. De hecho, algo que les dije a los actores es no vean la película. Obviamente, cheque quién lo vio, ¿eh? Si me ves alguna vez, supe quién vio la película porque inmediatamente supe que le había gustado un movimiento de tal escena y la repitió en la obra. Entonces ya no pudo ser natural ese movimiento. Santa María. Santa Madonna. Santa Madonna. ¿No? María también, porque es... Entonces, el gran problema de llevar la película a teatro es que la adaptación tiene que venir desde otro lado, no desde la pantalla. No sé si me estoy explicando. ¿Y tú sientes que no pasa lo mismo de teatro a cine? Pon un ejemplo de alguna obra, a ver si he visto una obra. Incendios. No, bueno, Incendios nada que ver con la película. O sea, la película... Sí. Primero fue la película, ¿no? No. Primero fue la obra de teatro. Sí. Ok. La obra de teatro creo que se enfoca más en ciertos aspectos y la película... Pero es que aparte, tú no viste la obra original, es otra. Y sabes, por ejemplo, ¿dónde puedo decir que fue un gran éxito de teatro a cine? Y ambas quiero pensar que son increíbles, yo no pude verla. La película es desgarradora. La película es desgarradora. Yo no pude verlo con Karina G. Mucha gente habló muy bien de ella, pero bueno, pero un director que pudo hacer ambas cosas, tanto dirigirla para el teatro como cine. ¿Fue el mismo director? Elia Kazan con
con un tranvía llamado Deseo de Tennessee Williams. El primero la dirige, y con el mismo elenco, con Marlon Brando y las mismas actrices. Ahora, ha cambiado mucho el cine. ¿Por qué? Porque el cine antes era más teatral. Hablando de planos. Los planos eran más abiertos. Estamos hablando que también las cámaras eran pesadísimas y digo, si no eres Hitchcock, pues no andas moviendo las cámaras como enfermo, ¿no? Pero se sentía, como tú dices, sumamente teatral, porque ahí lo importante siempre iban a ser las actuaciones. Pero, o sea, aún así, o sea, montada en obra de teatro, pues estamos hablando de Broadway, estamos hablando de muchas butacas, un teatro de tenena muy grande. Yo te digo, no la pude ver, pero me da mucha curiosidad qué tanto ellos tuvieron que proyectar más y qué tanto dentro de la película lo pudieron contener, ¿no? A tal punto de que ante la cámara se ve bien, se ve afinado. Sí. Te digo, no jamás voy a poder ver la obra, pero lo que yo sí sé es que es una de las obras más aclamadas que existen, al igual que su director, al igual que su elenco. Ajá, y es lo que digo, ¿no? Que hay que cambiar el chip de cómo diriges una película y cómo diriges una obra de teatro. Una obra de teatro es todo, o sea, ¿cómo te diré? Todo cuenta, ¿no? Y lo que ves en pantalla nada más es el cuadro. Si tú quieres resaltar, por ejemplo, una bofetada, por decirlo así, no vas a abrir tanto la cámara, bueno, dependiendo de la escena, ¿no? Pero en teatro sí puede ser eso, porque está abierto. Entonces, para que se sienta la fuerza y todo eso puede ser más grande, como Kowalski, ¿no? Que es como muy, muy salvaje, entonces sí lo puedes ver en teatro, pero en cine cierras un poco más el cuadro o tal vez pones la cámara desde otro lado a este punto. Repito, es la forma de cómo cuentas la historia en cada lugar, teatro, cine. Y el gran error es porque es querer llevar el cine al teatro como es. Por ejemplo, un amigo me dijo, es que a mí me gusta mucho una película que quisiera hacerla en teatro y tú eres bueno adaptando. Sí. Y yo, ok, a ver, gracias por lo de bueno adaptando. Esto fue después de... Okay. Ajá. Entonces, vi la película, me encantó la película, está muy bonita, está muy fuerte también, y es con Helen Hunt, la de Mejor Imposible. Ok. Ella es como una terapeuta. Ya sé cuál dices. Esa actriz me cae muy bien. Sí, y además... Un alma muy noble. Y además muy natural en su forma de actuar, no quiere verse descampanante ni nada así como es. Y es terapeuta sexual. Y el problema es que hay un cuate que es como parapléjico, que nunca ha tenido relaciones y quiere tener relaciones, entonces ella le ayuda con, creo que se llama 6 sesiones o algo así. Así es. Esa película fue bien aclamada, me acuerdo, pero no fue, digamos, tan taquillera como otras películas. No. Pero me di cuenta de algo. Sí. Cuando dije, a ver, voy a ver si puedo adaptarla. Y me dije, no, lo que pasa es que la película está contada desde la cámara, no tiene mucho texto. Dura 1 hora y tantos, pero realmente no tiene mucho texto. De texto tendrá unos 20 minutos. Y todo lo demás está contado con la cámara. Entonces, en teatro serían demasiados silencios y no tiene tanto texto. Tendría que interpretar el cuadro y decir, aquí quiso decir esto y esto y esto. Y he visto... Y ahí puede haber un gran error. Sí. Ay, es que no te podría dar la referencia, pero creo que sí he llegado a ver como textos el mismo texto, o sea, la misma historia para teatro y otra para cine. Vaselina fue primero teatro musical y después película. Y se le agregan escenas, ¿no? Totalmente. Y de hecho... Y entonces como que se agregan diálogos como para explicar
creo que eso pasa mucho en el teatro, en el cine, porque el cine al final la cámara siempre habla muchísimo, entonces muchas veces uno puede ver una escena sin decirse nada y se transmite muchísimo. Por ejemplo, no sé, un juego de miradas, que está mirando a la chava en el café y estás tomando y sorbito, me volvió a mirar así, y esto la escena que queda fascinada. Pero por eso es precioso el cine, ¿no? Porque imagínense, la cámara toma la chava, ¿no? Y ve la mirada que ya entró alguien. Agarra el café y de repente la cámara se enfoca a las manos, ¿no? Que toma el café. De repente la cámara ve al cuate que está entrando. No, y yo podría estar con la misma cara todo el tiempo, con el mismo gesto serio, pero justamente porque primero se ve mi toma, mi plano, y luego se ve el de la chava, y otra vez el mío pareciera que yo estoy sintiendo algo por ella. Eso es el poder de la cámara, justamente, de una buena edición y una buena edición. Y hasta cómo tomas la taza, está contando la historia de... Hasta estás interpretando diciendo, es que está enamorada, ¿no? Sí. Sí. Vas agregando. Pero entonces, sí, o sea, sí, efectivamente, si ponemos esa misma escena en una obra de teatro y más una obra en un teatro tan, a la italiana, tan amplio, no se puede. Para empezar, la gente va a poder ver bien las expresiones faciales, ¿no? Sus rostros, menos el que está hasta atrás sentado. Entonces, hay que crear otro tipo de dinámica para poder interpretar esa escena de enamoramiento, ya sea... Yo no digo que tenga que ser necesario que agregues diálogos, puede haber otro tipo de convención para lograr esto. Una convención, por ejemplo, ahora que yo sí me encanta que se utilicen todos los recursos posibles, es poner realmente una cámara en el teatro y en el fondo poner esta acción de me tomo las manos con el otro mientras está sucediendo aquí, ¿no? Como un tercer plano acá. Pero ese es ya un concepto. Sí, pero es que también pasa lo mismo, todo tiene sus pros y contras, ¿no? Por ejemplo, los soliloquios, o sea, los soliloquios son estos monólogos, digamos, pensamientos hablados en voz alta, que se usan muchísimo en el teatro, ¿no? Especialmente cuando estamos hablando de obras un poco más antiguas, ¿no? Como el Siglo de Oro español o el isabelino, las tragedias griegas, en fin. Y se usa mucho, ¿no? Y la gente entra en convención, entiende que uno cuando está hablando del público o algo así, o a sí mismo, comprende que son sus pensamientos, no tanto que se lo está hablando en voz alta. En el cine no, como que no agarra muy bien esto, no termina de cuajar, se siente extraño, se siente superficial o ajeno. Depende del concepto. Depende del concepto. Por ejemplo, los Hamlets que se han montado mucho para tanto teatro como cine, pues he visto muchas adaptaciones diferentes. Fíjate que la que a mí más me gustó es un Hamlet ruso, en blanco y negro, en el cual todos los soliloquios de Hamlet son pensados, es voz en off. Entonces ves a Hamlet, no sé, recorrer ahí el reino, estar sentado, viendo el mar o lo que sea, y solamente se escucha una voz. Sí, una voz sumamente solemne, ¿no? Como buen ruso, así, serio, drástico. Y eso me gustó mucho más, sentí que se pudo adaptar muchísimo mejor al cine, digo, no para menospreciar otros Hamlets que también son más muy buenos, pero siento que se volvió todavía mucho más cinematográfico, una escena increíble, güey, que no existía, no existe en la obra de teatro. Hay una escena en la cual Ofelia está aprendiendo a bailar, no conocía algún tipo de ballet, pero era como unas zapatillas y ella se veía como sumamente incómoda bailando este estilo de baile como de Dana, y se veía que no le estaba gustando, ¿no? Y eso habló muchísimo de su personaje. Y eso es algo que metieron dentro de la película, porque justamente ellos estaban aprovechando de decir, ok, aquí nos podemos cambiar de espacios, aquí nos podemos cambiar de locaciones y podemos agregar lo que queramos. Ya no voy a hablar más de eso, pero o sea, creo que es importante que en una adaptación uno pueda darse el lujo de realmente de ver como el otro lado de la moneda, lo que sientes que quizás pudo haber faltado o lo que piensas que dentro de este nuevo formato tiene más potencial. Si solamente, es que siento que muchas de esas adaptaciones de películas, que me imagino que tienen mucho que ver por los derechos de autor, que deben ser muy caros, son muy comerciales, obviamente, ¿no? Y muchas veces siento que
se hacen estas adaptaciones al teatro para vender, para business. Y es que sí, Broadway tiene mucho eso, y la verdad es una industria, y ellos tienen la onda de yo pongo una obra y quiero recuperar y ganar, sí, ¿no? Que eso deberíamos hacer. pues sí, está bien. ¿no? Pero, por ejemplo, ellos llevaron Titanic. ¿Te imaginas Titanic? Y además musical. Yo tuve el privilegio de ver, digo privilegio porque pues, sí fui a Broadway, ¿Y viste Titanic? No, vi King Kong, güey, el pinche musical. El musical. Y bailaba King Kong. No, cantaba. No hacía ritmo. No, es que era una marioneta gigante. Entonces, tenía como varias personas que lo que hacían, aparte, como que también lo sumaron con una coreografía que con las cuerdas y las poleas y todo hacían que justamente se alzara y tenía... Wow. Y si era ya como una máquina la cara para hacer los gestos faciales, eran increíble. Pero tenía toda esta grandilocuencia y toda esta... Güey, el crucero se abre... No te imaginas, lo ves correr a King Kong, o sea... Yo quedé fascinado, obviamente, por la cantidad de lana que estaban invirtiéndole, ¿no? Sí. Eso. Más que la historia. Que la historia, pues ahí lo que también hicieron innovador fue de que la actriz, la mujer esta, era una mujer de color, y ya también como meter esa historia y que al final ella, no estando salvada por King Kong, es más muy independiente, ¿no? Quitan al hombre de la historia y es una adaptación de King Kong. Qué interesante, ¿no? Sí. O sea, verlo, pero ahora, ¿volverías a verla cuántas veces? ¿Te cambió la vida? O sea... Vería el espectáculo otra vez. No pagaría otra vez el boleto, iría si me invitaran. Uh-huh. Nunca he ido 2 veces a una misma obra. Pues yo creo que, son de esas obras que, sí, como dices también en las películas, ¿no? Son domingueras. Sí. ¿No? Con mucho presupuesto, sí, claro, pero no dejan de ser domingueras. No tiene esa complejidad que tendría, pero repito otra vez, Los Miserables tiene esa complejidad donde sí puede haber toda esta producción que tiene una comedia musical, sí, y además los diálogos, estoy hablando de las canciones, sí, son muy buenos y muy fuertes y muy atractivos como para decir, wow, que está hablando de la naturaleza humana, están hablando de una situación importante, están hablando de muchas cosas, ¿no? O sea, que sí puede haber obras de teatro serias, difíciles, complejas, que han sido películas o que les han llevado películas, ¿no? Solamente que hemos visto demasiado lo otro, que no deja de ser como una especie de melodrama televisivo, ¿no? Sí, a mí Hamilton, por ejemplo, el musical de Hamilton, se me acaba de ir el nombre, de Miranda Luis, se me fue con nombres. Ahorita me acuerdo, pero Lin-Manuel Miranda, él es el creador de este musical, y creo que este musical lo que logra muy bien, te lo recomiendo de verdad, es que se vuelve un producto, una obra que la puede ver cualquier persona. Fuera de que si te gustan los musicales, fuera de que si te gusta el teatro, cualquier persona creo que lo puede ver, y la mayoría lo va a apreciar, lo va a disfrutar de también que está hecho en cuanto a la música, es muy, muy entretenida, la historia que realmente no es tan divertida en sí, la vuelven divertida, la adaptación, la temática, todo esto, la verdad es que es un gran espectáculo, y está, si gustan en Disney Plus. Oye, pero sí nos hemos ido como a la comedia musical. Sí. ¿Qué pasa con las adaptaciones de películas a teatro que no es comedia musical, sí, ¿no? Sí, porque comedia musical tiene como también la excusa de decir, bueno, pues ahora vean esa historia pero cantada, ¿no? Supongamos, y con baile, pues, y un gran espectáculo. Ya me imagino a King Kong. No, o sea, es todo un espectáculo, ¿no? Pero sí, bailando. Sí, quedas fascinado porque tú no estás acostumbrado a ver tanto baile invertido.
invertido. Sí. Güey, al final decían, oigan, pues estamos ahorita haciendo una caridad, entonces si quieren, pues paguen $100 y les damos este pinche pedacito de Pero cuerda. imagínate, en la comedia musical se invierte mucho dinero. Sí, Y se recuperó. Así. Sí. Yo he escuchado personas diciendo, imagínense ese dinero invertido en otras obras de teatro que no son comedia musical. No, sí hay. Puede ser. El problema es si se recupera o no. Y ahí es donde... pues, por ejemplo, ¿tú viste la profe de Villarreal? ¿Viste la de Memorial? No. ¿Cómo te explico de que había un pinche mamut, güey? Claro, no me acordaba del título. Sí, lo que está bien. Sí. O sea, entramos al teatro, Julio, ¿no? al Julio Castillo, y lo primero que vemos es un mamut, obviamente, es ¿qué es escenografía? ¿Una marioneta? ¿Cómo se puede decir? Pues, una imitación de un mamut que está ahí con las está muerto, ¿no? Como que lo mataron ahí los primitivos. Y eso es lo único que hace, o sea, no tiene otro juego dentro de la obra. Es impactante entrar y ver un mamut muerto, sí, pero eso fue, quién sabe cuánto habrá salido, parte del presupuesto. Ya hablando en cuanto ya tenemos la escenografía de la obra, la escenografía se movía, había como un robot también, así de control remoto, tenía agua la escenografía, que eso igual son cosas que están muy caro. Y a mí la verdad es que yo sí, a mí me gustó mucho, a mí se me movió algo, me llevó a un punto catártico, perdón, pero ¿sabes cuál es el pedo? Lo que tú dijiste. En el Teatro Julio Castillo, pues es un teatro de una institución gubernamental. Los boletos no van a ser más caros de 150 pesos, a lo mucho. Y mucha gente pues entra con descuentos, está los jueves de teatro, uno paga, ¿qué? ¿Cuánto? ¿45? 30, creo. 30, no sé si ya no me acuerdo. O sea, para todo lo que se invirtió, no es un King Kong, obviamente, pero créanme que ahí va fácil $1 millón. No, mínimo. O sea, la plataforma que tenía, que era como una especie de casa. Era una que rampa, se movía. ¿Sabes? Como de dos, primero la ves de un piso y después se convierte en una casa de 2 pisos, por decirlo así, ¿eh? Y sí, la obra se montó muchas veces, pero yo creo que jamás ni de chiste recuperó. Si fuera en teatro independiente, por ejemplo. Si fuera en teatro, lo recupera, yo creo que el primer mes, la primera vez, no sé. Pero aquí... no tendría que ver con este problema que tenemos ahora sí como país, que no vamos al teatro. O sea, me refiero, ese tipo de obras, en algunos otros países, la gente sí va, sin importar cuánto cuesta el boleto, porque les interesa mucho. Nosotros, pues obviamente, pues ya lo han dicho, ¿no? Preferimos pagar cuánto pagas en el cine. Si vas con tu familia, lo que sea, mínimo te gastas unos 500 pesos si vas con tu familia. Más 500 pesos en los boletos. Ya paga también el combo nachos, más los refrescos, la crepa, güey. Ahí va a hacer otros 500 pesos, 1200 en un día de ir al cine. Y está bien, ¿eh? Porque el teatro debería costar lo mismo, pero que lo pagaras con gusto. El teatro debería costar más que el cine. Sí, y que digas, este dinero lo invertí. Y bueno, el comercial sí cuesta más que el cine, definitivamente. Pero, no podrías invertir estas grandes cantidades que se hacen en comedia musical, que ahí sí se recupera. No siempre, no es una ley, o sea, sí he escuchado de personas, me imagino que Morris Gilbert ha de tener experiencias como de esta no funcionó, esta no pegó, y invirtió mucho, ¿no? Y se perdió. Sí. Pero también ha tenido otras que son muy exitosas y creo que sí se recupera más que no. Jorge Ortiz de Pinedo, siempre lo he dicho, se me hace tan buen productor porque puede hacer obras de teatro complejas, serias, por decirlo así, y le funciona, ¿no? O sea, tiene ese ojo, porque el productor también tiene que ser como artista, no nada más comerciante. Sí, también. Pero bueno, películas llevadas al teatro que no sea musical, creo que eso es lo que carecen, que
ven una película y la quieren teatralizar. Y cuando tú vas a verla, como ya, para empezar, lo dijiste al principio, estás peleando el público con que ya vio la película y ya tiene un concepto de la película. La gente no va a poder evitar compararla. No. Si ya vio la película, la va a comparar. Y va a querer ver mínimo lo mismo. Y si le fascinó la película, yo veo difícil que le guste. Sí. Y si no le gustó la película, ¿por qué vas a verla en obra de teatro? ¿No? Ahí está la pregunta. Sí. ¿Por qué haces una película en teatro? ¿Para qué? Ya hablamos de que fue un éxito y que tal vez es por dinero, sí. Pero si no fuera por eso, ¿para qué llevas una película? Y yo soy de los que sí me encanta llevar películas al teatro. Pero ¿para qué? Ok, yo te voy a conocer esto, ¿por qué yo lo haría? Yo lo haría si la película no fue tan conocida, no fue tan famosa, no resonó tanto, y que haya sentido que la película en sí no es tan buena. Es otra, ¿no? O sea, que diga, esa película se me hizo pésima, creo que no logró lo que buscaba, y pienso que yo puedo sacar esta historia que se me hace fascinante, increíble, que creo que sí la puedo llevar adaptada a una obra de teatro, porque aquí pienso realmente que está su potencial. Y quizás no fue un intento fallido en el formato de cine, por lo menos con ese director y con esa producción no fue la ideal, y yo quiero aprovechar esta oportunidad para montarla y sí presentar una historia adecuada a lo que debería de ser. Pensando en esto de que no haya problemas con los derechos de autor y todo eso. Obviamente ya hablaría, sí, todo digamos, todo en orden, ¿no? Tengo el barro y el espacio. Todo eso. Sí. A mí no me importaría si fuera exitosa o no la película. Lo que más me importa es que tenga algo que decir la historia. Sí. Que, como te había dicho, ¿no? Que tenga los diálogos fuertes, sí, sustentables, que sean de mayor profundidad, pero sobre todo que esté hablando de cómo somos como seres humanos, ¿no? Que la temática sea esa. Sí. No tanto porque se viera padre o algo así, sino que lo que me está diciendo la película lo pueda rescatar. Por ejemplo, la de la Sociedad de los Poetas Muertos, ¿no? Es una gran historia que sí, está contando sobre la libertad de estos chavos de expresarse, ¿no? De ser quienes quieran ser, ¿no? Ese es un derecho, sí, ¿no? Sí. Entonces, yo, si la llevara a teatro, me iría por ahí, me enfocaría por ahí, no en reproducir la película, no en tratar de llevar los pupitres o la escenografía como tal, no tratar de copiar una escena, ¿no? Que digas, es que aquí, cuando vi esta escena, no, es lo peor que puedes hacer, porque estamos hablando de que el público ya tiene registrada esa escena, la va a ver en teatro, que no va a ser para nada igual, porque es imposible, sí, hasta una decepción se puede llevar, puede ser contraproducente, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es el significado de esa escena? Tal vez no es agarrarse de las manos, tal vez el significado es yo te apoyo, ¿no? Y entonces por ahí me voy. Sí. Entonces no me voy a enfocar en las manos, sino me voy a enfocar en lo que se está diciendo en ese momento. Esa es la traslación, cómo se debe trasladar, creo, una película a teatro. Buscar la esencia de la película. Si hay escenas donde se marca mucho esa esencia, tratar de rescatarla, pero no copiarla, sino entenderla. La esencia es la palabra. Es válido, ¿no? Si tú tienes, como tú dices, las razones adecuadas de sentir que esa historia todavía tiene un potencial para contarse, hazlo, y ojalá no lo copies. No copies la película, copia las emociones que hay dentro de ella, pero más allá ¿Te puedo poner un ejemplo? Sí,
porque tú y yo lo hacemos muy, muy seguido y tú sabes que tengo un problema con eso. Yo soy muy literal, ¿no? Entonces, cuando buscamos imágenes, tú eres más metafórico, mucho más abstracto, ajá, y yo soy muy literal, ¿no? Así, o sea, si yo hubiera puesto la imagen de, por ejemplo, de este episodio, hubiera puesto una cámara en un teatro. Y ya, literal, ¿no? El tema de hoy, del cine al teatro, pues una cámara. Toda photoshopeada, así, pixelada. Sí, pixelada y todo eso, ¿no? Entonces tú eres más abstracto, ¿no? Pues eso pasa también del cine al teatro. Las personas que quieren ser muy literales, no lo van a lograr, porque no puedes ser literal del cine al teatro. No puedes, lo hemos dicho, llevar esta escena al teatro, porque una de las bellezas del teatro es que la historia le está contando todo lo que hay, todo lo que le pongas. Hasta el público está contando la historia, ¿no? Sí. Y en el cine no. Entonces no puedes ser literal. Estás perdiendo un 90% de la historia ya tratando de contarla así. Ya deja si la historia es buena, si el texto es bueno, lo que sea. Si estás tratando de hacer eso, no, fíjate que no sé cómo le fue a Martina Costa, porque llevó una película que se llama Bad Girl o Niña Mala. Yo estaba pensando en esta que hizo hace como 3 años, que la montó en Ruiz del Arcón, que era de... No me acuerdo el nombre. O sea, pero que según también era adaptación. Pero dime tú. Es una historia muy buena que yo creo que sí se merece llevar a teatro, porque tiene muchos conceptos. Se llama Niña Mala, con esta actriz que me encanta, que ahorita se dice como transgénero. ¿Set Control Z? No. No, la actriz de la película es esta niña que hizo Juno. Ellen Page. Ajá, exacto. Me encanta esa actriz. El empaje. Ella empaje. Entonces, fíjate, la temática es muy fuerte, ¿no? Es una niña que parece que está ligando a alguien por medio de internet, ¿no? Se están chateando y se están ligando, entonces al final terminan en una cita de verse en un café y todo eso. El chiste es que la chava es menor de edad y el otro es obviamente mayor de edad y es fotógrafo y todo eso, ¿sí? Entonces la chava le está coqueteando a él, ¿no? Y él termina como llevándola a su departamento, pero no queriendo, como diciendo, no, esto no es correcto, pero sí termina llevándosela. La otra se hace como la adulta, la sofisticada y todo eso. Y al final, la gran temática es esta. Dice, ella termina como secuestrándolo en su propia casa, ¿no? Lo amarra y todo eso, lo tortura, y el otro es que tú empezaste, ¿no? Tú me seduciste a mí, quién sabe qué. Dice, es que la chava le dice, es que deben de entender que ustedes son los adultos, que una chavita podrá querer verse como mujer, lo que sea, pero ustedes son los adultos. Lo que yo te decía hace ratito. Exacto. No, eso ahí me quedo. Pero ella era menor de edad, ¿no? Y, entonces, pues lo tortura y todo eso, y él se termina suicidando porque ella lo amenaza con contarle a todo el mundo. Entonces, adiós vida, adiós novia, adiós todo eso, ¿no? Y se termina yendo diciendo, tú ves la película y dices, es que sí, ellos son los adultos, ¿no? Y al final la chava termina riéndose como triunfante, porque el otro sí se suicidó, ¿no? No era una chavita de 14 años, era una chavita, no sé, 17 o algo así, y tiene doble vista. Y se me hizo muy interesante decir, llevarla al teatro,
a estar, sí se puede llevar, porque la historia no se cuenta desde encuadre, sino Sí. desde más grande, ¿no? Ángeles en América. ¿Estoy bien? Ángeles en América. ¿Que dirigió Martín Acosta? No, era la de Niña Mala. No, Te pero decía. la que yo te decía. ¿No te suena? Sí, me suena, no la vi, pero sí me suena. Ok, bueno, X. ¿Sabes un tremendo fracaso que vi de una gran película pasada a teatro? Sonata de Otoño, de Ingmar Bergman. Pero mira, qué curioso, porque yo primero vi la obra y luego me puse a ver la película. Yo vi la obra y neta me estaba muriendo de aburrimiento. Estaba súper melodramática, trata de la relación entre una madre y su hija. Entonces la hija cada rato como que, no, solamente la anda reclamando, o sea, está como que en el diálogo impuesto de que supone que son conversaciones sutiles, pasivo-agresivas, pero en la obra de teatro era así como de, le gritaba y se ponía histérica y entonces te caía gordísima la hija y la madre, pues era como medio sangrona, pero es así como decías, güey, pobrecita, ya deja más a tu mamá, no seas grosera, ¿no? Y ves la película y lo comprendes porque es así, o sea, los diálogos tienen sentido porque todo es sumamente pasivo-agresivo. O sea, la hija es como más tímida y trata de complacer a la mamá, pero se nota que por dentro le tiene un coraje y un resentimiento profundo y tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Que se va más como hacia una cuestión de pieza, justamente, y aquí director, creo que fue una directora, lo pasa a un formato de un tono sumamente melodramático, ¿sabes? Llevándolo a una cosa, pues, muy... Otro de los grandes problemas. Sí. ¿Cómo haces que entiendas que el género, qué género vas a utilizar de esta película al teatro? O sea, lo que dices, ¿no? O sea, luego ves una película y por el encuadre que hicieron, se ve muy intenso y melodramático, lo tratas de hacer en teatro. Es que yo no sé qué se perdió. Yo no sé qué quiso hacer esta persona que dijo, ay, no me gustó como lo hizo Ingmar Bergman, no voy a hacer yo de esto. No sé qué habrá pasado en serio, si era lo que ella buscaba, pero solamente creo que hizo la solución más sencilla de todas, ¿no? Ponerlos a gritar y hacer los personajes acartonados. Y ahí es justamente cuando una adaptación a teatro pues, es un fracaso, ¿no? Sí, y además, por ejemplo, le pasa a los directores, obviamente, a los actores, obviamente, ven la película y se ve tan intensa que es como el clásico actor que dijera, es que yo quiero interpretar un personaje así, tan fuerte, tan intenso y quién sabe qué, ¿no? Entonces hacen la adaptación y dicen, yo quiero actuarla, ¿no? Entonces ya se perdió el tono y se van a lo que ellos entendieron de la película, a lo que les transmitió la película y quieren volver a transmitirlo. Entonces ya ni siquiera están pensando en el personaje, sino en el efecto. Sí. ¿No? Y ahí es un... Están ya proyectándose cómo se van a ver, ¿no? Exacto. Ay, ya me imagino yo con mi playera desgarrada gritando ¡Estela! Exacto. ¡No! Sí, exacto. Y ese es un gran problema. Sí. ¿No? ¡Estela! ¡Estela! Ay, si yo en mi versión lo voy a hacer como que voy a romper ahora los pantalones en vez de la playera. ¡Estela! Sí. Y además tienen en la mente el plano, sí, ¿no? Y el encuadre que hicieron. Entonces, si lo hicieron desde arriba, así gritando, ¡ah! Y la cámara desde arriba, el actor o hasta el director se imagina la escena que el público lo va a ver así. Y a ellos se lo están imaginando también. O que diga el pinche director, ¿sabes qué? Yo quiero hacer mi propia versión de un trámite llamado Deseo. En esa escena, quiero que lo diga bajito. Quiero que lo digas serio. Quiero que digas, ¿qué me pasa? Sí. Esa es la otra, ¿no? Que uno luego quiere poner su propio estilo y lo impone cuando no cae absolutamente. Pero dice, es que yo lo quiero hacer diferente. Sí. Ya, solamente por el hecho de querer hacerlo diferente, no lo vuelve genial. Uh-huh.
El hecho de que tú quieras ser diferente no te hace diferente, no te hace especial. Todo el mundo quiere pensar diferente y simplemente por querer resaltar por eso, por una cuestión de ego, hay muchos fracasos. Ya la misma frase implica que algo erróneo, ¿no? Yo lo quiero hacer diferente. O sea, ¿por qué quieres hacerlo diferente? Sí, puedo aceptarlo, pero dime por qué. Ajá. ¿Diferente a qué, a quién o por qué? ¿Sabes dónde siento que la gente se ha, luego siento que se ha obsesionado mucho como para resaltarlo, el ser o no ser, el monólogo de Hamlet? Sí. Y solamente pasa, yo creo que en las traducciones, o sea, no en inglés pues tiene que ser así tal cual, pero en las traducciones que uno tiene chance de hacer los cambios, uno dice, es que no es ser o ser, perdón, es que no es ser o no ser, más bien es ser así o no ser así. ¿Ser o no? Ser o no, no ser o ser. Entonces le van cambiando las palabras una y otra vez porque están tratando de que sea el momento del monólogo único, que digas, yo sí encontré el hilo negro, yo sí hice este monólogo como debe ser, yo sí lo hice diferente. Güey, relájate, ¿no? Y yo creo que ese es el gran estigma que tiene Hamlet, que cuando lo ponen se olvidan que el monólogo no es lo más importante, es toda la obra. Es toda la obra. Para llegar a ese momento y para ver lo que sucede después, o sea, Shakespeare era tan genial que desde el principio sus diálogos, sus textos, imagínense que las dos primeras frases de sus obras, nada más sus dos primeras frases, es para un análisis de profundidad, de decir qué es esto, o sea, el monólogo es una extensión más, no es la obra. Cuando un actor lo consagran nada más por una escena, porque dijeron, qué bonito lo dijo, qué bonito. No, es como, espérate, ya está muy manoseada la obra que se está olvidando lo demás. Sí. Y lo demás es tan importante como el monólogo, creo. Sí. Entonces, hay que relajarnos un poquito en eso de solamente por ser diferentes. Más bien, como dijo Eduardo, piensen más en la esencia, en lo importante que hay que transmitir, ¿no? ¿Tú pondrías como, así para ir cerrando, algunos de los errores que se cometen? ¿Podrías como mencionar algunos o aciertos? Ok, pues errores, como tú dijiste, ser muy literales, en querer trasladar exactamente la copia de este formato de cine al teatro. La otra yo creo que es como pensar que va a ser un éxito porque la película fue un éxito. Creo que habría que ya olvidarnos de que esta película fue un éxito y simplemente pensar en la propia historia, en los personajes, en la ficción. ¿Qué otra? Yo pondría también la de aguas con la que escoges, ¿no? Ya mencionaste la del éxito, pero también, aunque no fuera exitosa, aguas con la película que escoges, porque no todas entran a un formato de teatro. Y yo creo que también dijiste esto, los formatos que mejor entran al teatro pensando en películas, creo que son los que son más de drama, ¿no? Que tratan más de diálogos entre personajes. Drama, no melodrama. Drama. Tiene que ver más con las secciones literales que caben en el teatro. Exactamente. Cuando digo dramático me refiero más que nada como a la esencia de los personajes. Bueno, también como un poco dentro del género. Sí, puede ser en melodrama también, pero más dramático. Está la que hicimos como ejercicio, la de Igmar. Escenas de matrimonio. Escenas de matrimonio, que además ni siquiera era película, ¿no? Era serie de televisión. Era serie de televisión, sí. ¿No? Y además es la obra de teatro es muy teatral. O sea, yo sí no lo vi la película, la serie vi algunos cachos, sí, pero no quería verla porque además era un fracaso en general. Es que fue, no sé, todo fue muy extraño. Ya platicaremos otro momento. Sí, por eso me sacó mucho de onda cuando vi King Kong, porque King Kong justamente no es una película dramática, es más no, es Titanic. ¿Cómo cómo se va a hundir? ¿Cómo Jack se va a subir a la tabla? Entonces, es que si no eres Broadway o no eres un millonario, pues piensa que esas películas que tienen mucho que ver con el decir, ¡ay, wow!
pues tienes que tener un chingo de varo para poder hacer eso. O tener una increíble creatividad e imaginación para que dentro del teatro exista una convención en la cual uno pueda entender de que, ok, esta escalera es el barco, ok, esta marioneta es King Kong. El teatro lo da, nada más que creo que abusan de esas convenciones y es cuando ya pierdes hay convenciones muy cliché. Tú puedes, yo vi a un Otelo, por ejemplo, bien bonito, porque en vez de que Otelo llega de la mar, o sea, que llega en su barco, enfrente nada más había un canal con agua, así de 1 metro de ancho por unos 4 de largo. Era un canal así, y un barquito. Qué bonito. Está bonito. Pero además aceptabas tanto la convención, porque los actores aceptaban la convención, claro. Que decías, ahí está, y ves la problemática, la tormenta, lo que sea. Sí, no. Y bueno, es que yo siento que un poquito la fórmula de Bronco es decir, ok, si hay un barco, tiene que haber un pinche barco, y si podemos, metamos un pinche río. Pues a eso va. Eso es Titanic. A ver el iceberg. ¿No? Y la gente siempre, cuando va a Broadway, siempre tiene que decir, wow, no puedo creer que vi esto. Es un espectáculo, de nuevo, la palabra espectáculo. Y es una industria. Entonces, bueno, de todas formas, creo que es más común y más usual y más recomendable de que, pues, procures irte como por las adaptaciones de películas que son más dramáticas. Se trata más del diálogo, de la confrontación de un ser humano hacia otro y que no haya como tanto cuestión de... O sea, duro de matar en teatro, pues no. Wow, pero irías a ver cómo hicieron. Rápidos y Furiosos, el musical. Avengers, ¿no? Así, imagínate. Wakanda. Sí, Avengers. Bueno, es que Harry Potter, sí, Harry Potter. Harry Potter. Pero eso es de nuevo Broadway, güey. Magia, sobre un teatro, pues yo me mamaría de allí. Sí, pero también está, te digo, las otras adaptaciones que son como menos de parafernalia, que también serían muy interesantes verlas. ¿Será que carecemos de textos? O sea, hay una carencia de textos teatrales. Por lo menos de varo para pagar los derechos. Pero, por ejemplo, ¿por qué no hay escritores de comedia musical que hagan nuevas comedias musicales? ¿Por qué se van a películas? ¿Por qué se van a...? No, sí, yo me imagino que hay de todo, pero el recalentado, ¿cómo se dice? ¿Sabe mejor? No necesariamente, no, pero no se recalentado la palabra. Cuando se recicla algo muchas veces. Lo que hace mucho en México últimamente con sus películas es usa una palabra de remix o así. No, pues eso vuelve a ser una película, pero hay refritos. Sí, tiene que ver algo con papitas. Tiene algo que ver con refritos. Sí, pues eso. Mira, yo como conclusión, obviamente pienso que no tiene nada de malo que hagan la adaptación. Ya enseñamos uno de los puntos en los cuales deberías quizás tener cuidado para que no sea un fracaso tu espectáculo. Yo aún así no cambio mucho de parecer de que no me emociona genuinamente tanto ver estas adaptaciones, pero bueno, si me paga el boleto, voy con mucho gusto. Sí, yo sí estoy de acuerdo en cuestión de que si logramos obtener la esencia de la película y llevarla al teatro, más que tratar de imitarla y de copiarla, bienvenido, ¿no? El teatro es muy generoso, pero tampoco hay que abusar de él, porque si no se pierde. Es como cuando alguien descubre algo y se pone de moda, entonces ya se perdió. Lo que pasó en esto de las plataformas, ¿no? Quisieron copiar cosas que hacen en TikTok, llevarlas al teatro, y pues se pierde. En algún momento que pásame la taza, tú estás en tu casa y yo en mi casa y me pasas la misma taza y yo la recibo, pues tal vez al principio fue ingenioso, pero nada más es ingenioso. Oye, TikTok, como hay un momento que veo una persona sobre TikTok, me dio mucha risa, lo sigo, y ya después de una semana los dejo de seguir porque hacen la misma mamada una y otra vez, y ahí te das cuenta la gran diferencia entre ser creativo y tener ¿cómo se llama? Ingenio, chispa. Sí, no, así que es no como suerte, pero una idea. Sí, ahora sí que una idea que solamente se queda allí.
Sí, fue el momento, ¿no? Nada Sí, del momento, una ocurrencia. La gran diferencia entre creatividad y ocurrencia, ¿no? Entonces, sí, quizás la ocurrencia puede ser el chiste de la semana, como el Edgar se cae, ¿no? Y tengo miedo y así, pero son cosas que no trascienden. Hay unos TikToks que al final es un formato, ¿no? No hay que menospreciarlo, pero como en todo hay gente babosa. Y no clavarse tampoco, y no clavarse. Porque son cosas muy superficiales que se hacen y pues es para pasar el rato. Mientras estás cagando. Sí, porque si estás diciendo, no, es que este cuate no hizo bien el movimiento, güey, ya estás en la gente que se pica, güey. Sí. En fin, ya vámonos, ¿algo más que quieras decir? No, ¿sabes qué? Estaba pensando en un tema, pero se me hace muy complicado. La verdad es que yo sí quisiera que hubiera un escritor aquí, porque yo sí quisiera en algún momento hablar de los derechos de autor. Les prometemos de que las entrevistas ya pronto van a surgir. De la complejidad de un derecho de autor. Así es. ¿No? Y saber por qué si es correcto o no es correcto y todo eso. Pero esperemos que alguien se anime, porque no se trata de pelear, ni se trata de decir, no, es que abusan, y no, es que los escritores no, como sucede en el cine, ¿no? Que el escritor, el guionista, se pelea mucho con el director, sí, porque dicen, es mi película. No, yo la escribí, sí, pero yo la dirigí, entonces, ¿de quién es la película? Ya, así de tema, guerra entre dramaturgos y directores. Exacto. Eso está chingón. Sí. Vamos a causar así un pinche título súper amarillista. Sí. ¿Qué? En esa esquina, dramaturgos y... No puede ser, yo estoy en desacuerdo. Sí. ¡Stella! Vámonos. Por favor, síganos en redes sociales. Estamos como La Papaya Cósmica en YouTube, Instagram, Spotify, y también nos encontramos en revista.marketing, en la sección de Así es la Vida, y también los invitamos a que vean todo el contenido interesante que tienen. Recuerden que en YouTube les recomendamos que nos vean allí cuando no es en vivo, porque ahí hay mejor calidad de imagen y de sonido. En Spotify pues también hay mejor calidad de sonido. Y en Instagram lo interesante es que subimos clips así muy resumidos, de entre 1 minuto a 3, ahora sí que de los highlights, ¿no? Los momentos más llamativos y ocurrentes de ese momento. Y pues nada, gente, síganos viendo, por favor, comenten una vez más, si hay una película que les encantaría ver adaptada a teatro, pues déjenlo ahorita en los comentarios o manden inbox, y a ustedes como quieran comunicarse, y lo comentaremos la próxima semana. Y pues nada, nos vemos la próxima semana, igual a las 7 de la noche. A las 7 de la noche. ¡Stella!